Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor. Allí donde estamos, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te doy gracias, Padre bendito. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor, pues solo tú eres digno de recibirla. Señor, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que solamente por los méritos de Cristo puedo presentarme ante ti, Señor, justificado. Te doy gracias, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, ayudándome y dándome, Señor, haciéndome recordar lo que el mensaje quiere, Señor, traer para la vida de cada uno de mis hermanos, pero por sobre todo, Señor, a mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muy bien. Nosotros estamos siguiendo el libro de Guerra de Palabras, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahorita ya en el capítulo 10 y el tema de hoy se titula En la misión del Rey. Y vamos a ver a través de esta historia que nos deja este libro. Es una enseñanza muy importante porque habla de la redención, ¿no? La misión del Rey. La historia que les voy a contar ahora es de dos padres de familia, una madre y un padre de familia, el cual su hijo mayor descubren que estaba haciendo cosas que ante los ojos de Dios no estaban bien, ¿no? Entonces, la historia empieza así, ¿no? Este padre de familia llega del trabajo y ya llegando a su casa, él estaba diciendo: voy a entrar a revisar mis correos y voy a ver qué puedo hacer para llamar a los clientes. Y cuando él comienza a revisar los correos, dice que se da cuenta que comenzaron a llegar correos para su hijo. Su hijo mayor había estado utilizando la computadora y resulta de que estos correos tenían contenidos obscenos, ¿no? El trasfondo de lo que había allí era muchas cosas sexuales en las cuales, mientras que él lo leía, dice que lo embargó una profunda tristeza, ¿no? Y una de las cosas que sucedió fue que fue quebrantado en ese momento porque no podía creer que su hijo mayor estaba pasando por esas cosas. Cuando comienza a revisar más correos, dice que él también había enviado a sus amigos y resulta de que las cosas que el hijo había enviado eran peores aún de lo que él había descubierto. Ya viendo todo eso, él busca a su esposa y obviamente también, como todo padre, cuando se da con la sorpresa de que estas situaciones se presentan, quiere, pues, como dice criollamente, tomar el toro por las astas, ¿no? Quieres buscar a tu hijo, preguntarle qué pasó, pero no de la mejor manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos en esta historia es que la esposa le dice que su hijo no estaba en casa y que iba a llegar tarde porque tenía que hacer unas tareas. Entonces él le dice: justo cuando quiero hablar con él, no está. Y ella le responde:
pero quizás es lo mejor. Y allí empieza el tema, ¿no? De que nosotros, ante una situación, una dificultad, una circunstancia como esta, una situación difícil, reaccionamos muchas veces con ira, con enojo, somos duros, ¿no? ¿Y por qué el tema de hoy es en la misión del Rey? Porque, como les decía, este tema habla de la redención, ¿no? ¿Qué cosa es la redención? Dice, es un pago para obtener la libertad de un esclavo. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, la redención es el rescate por parte de Cristo voluntariamente y un rescate eficaz, el cual nos alcanza para darnos el perdón y nos libera del pecado. Entonces, dicho esto, nosotros vemos esta situación era complicada. Estos padres eran creyentes, el hijo también, se suponía, ¿no? Y el padre de familia, como cualquiera de nosotros, comenzó a decir, ¿no? Exclamar de que ¿cómo es posible que mi hijo me haga esto? No puedo creer que tenga un hijo que esté metido en estas cosas. Porque a veces, valgan verdades, cuando se presentan situaciones pensamos nosotros de que nuestros hijos son incapaces de poder estar haciendo semejante cosa, ¿no? Pero allí estaba la prueba, ¿no? Él había impreso las cartas, los correos, se le enseñó a su esposa también se quebrantó. Y sucede que se quedaron, dice, toda la noche conversando, y una de las cosas que ellos pudieron entender era que Dios había sacado a la luz esos correos para que ellos puedan entender que tenían que ayudar a su hijo. Por un lado, la evidencia de los correos manifestaba de que su hijo de ellos estaba extraviado, que se estaba perdiendo, que estaba siendo esclavo del pecado. Y por otro lado, ellos entendieron de que Dios quería usarlos a ellos dos para que sean ellos los que lo lleven a su hijo a encaminarlo nuevamente a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Ese acto, para que ellos lo hayan podido entender, dice que se pasaron toda la noche conversando, ¿no? Y pudieron entender eso. Es algo que muchas veces, desde mi vivencia, yo se los digo, cuando ha sucedido circunstancias en mi familia, a veces yo reconozco que muchas veces he sido explosivo, ¿no? He querido arreglar, lo arreglo ahorita me dices lo que pasó, ahorita. Queremos así, ya, ¿no? Pero miren cómo Dios trabajó a través de la esposa con su esposo, se calmaron y pudieron discernir que allí había un propósito. Era Dios queriendo usarlos como instrumento a ellos para poder conversar con el hijo. Ya al día siguiente dice que el esposo le confiesa de que lo que él estaba haciendo era dejarse llevar por la ira y que era mejor que Dios tome el control de toda la situación y que ellos puedan hacer no lo que ellos querían hacer, sino lo que Dios quería que hagan con ese hijo, ¿no? Entonces, ya habiendo visto esta historia, dice que cuando
carta a su hijo, ¿no? Le pone en evidencia de que ya sabía ya lo que estaba pasando. Le dijo que tenían que hablar. Y le dijo, pero primero vamos a orar. Y eso es algo que ante una situación nosotros no decimos vamos a orar, nosotros de frente atacamos y vamos con todo, ¿no? Y miren cómo Dios comenzó a usar la vida de estos padres de familia para poder ayudar a su hijo, ¿no? Por eso que el tema es la redención. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos sido redimidos por Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre, dice la Escritura, ¿no es cierto?, por medio de la vida de Cristo. Y nosotros hemos sido redimidos, Dios nos ha perdonado habiéndonos encontrado extraviados en el fango, habiendo estado en pecado. Pero cuando sucede que nosotros encontramos que nuestros hijos están siendo atacados por el enemigo, seducidos, y los tiene allí, entonces nosotros lo único que queremos hacer es condenarlos, juzgarlos, y esa es una de las cosas que esta historia nos muestra, ¿no? Cómo él le dijo, vamos a hablar de esto, tengo acá las evidencias de que aquí está pasando algo, pero primero vamos a orar. Oraron. El hijo, después de haber orado, mostró disposición, mostró arrepentimiento y resultó de que el hijo aceptó de que lo que había estado haciendo estaba mal. Entonces, es lo mismo que cuando Dios a través del Evangelio, ¿no? En este caso el instrumento fueron los padres. Cuando nosotros, a través del Evangelio, predicamos a nuestros hijos, predicamos a otras personas, el Evangelio los puede alcanzar. Si alguien me puede pasar la voz con la hora, porque no veo el reloj. Me levantan la mano cuando faltan 10 minutos para las 9 o 15 minutos, por favor. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, cómo esta historia acabó bien. La historia acabó bien. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios estaba que estos padres sean ese instrumento de redención para sus hijos. Lo que no pasa comúnmente. Porque si yo les preguntara a más de uno, cuando nos hemos enterado de algo que han hecho nuestros hijos en el colegio, o que se compraron algo a nuestras espaldas, o que hicieron algo que después, papá, que mira, que yo pensaba que tú te ibas a poner así, por eso no te dije. No es que tú dices, sí, hijo, está bien, no te preocupes. No. Y yo lo digo porque desde mi vivencia, y el pecado está en todos nosotros. Y eso muchas veces el viejo hombre sale en ese instante y comienzas tú a cuestionar a tu hijo, a increparle y comienzas a hacerlo sentir mal, ¿no? En vez de acercarlo a Cristo, lo alejas. Entonces, ya cuando la historia dice que acaba en buen fin, entonces dice que nosotros necesitamos preguntarnos qué cosa es lo que Dios quiere que hagamos en este tipo de situaciones. Porque, hermanos, si bien es cierto, esto de acá es práctico. Yo lo acabo de leer hace unos días y me veo confrontado porque muchas veces he actuado
con ira, ¿no? He sido duro. Gracias a Dios, ya en este tiempo las cosas se están cambiando, ¿no? Y miren cómo es Dios, ¿no? Ayer nomás ocurrió un suceso en mi familia y ya yo había leído esto. Gracias a Dios yo había leído esta situación. Entonces yo dije, a ver, si esta historia me está mostrando de que yo no debo de hacer lo que yo quiero ni como yo lo quiero hacer, sino que Dios quiere usarme a mí como instrumento para conversar con mi hija, preguntarle qué pasó, ayudarla. Entonces tuve que decir, Señor, yo voy a tener que ser sabio en lo que voy a preguntar y en el momento que voy a preguntar. Y así fue. Conversé con mi hija. Al final hemos orado ahí en el cuarto de una de mis hijas, con mi esposa, los 5. Pero ¿saben qué? Le doy gracias a Dios porque cada capítulo que nosotros estamos aprendiendo aquí, si nosotros lo practicáramos, verdaderamente, si lo practicáramos, sería de mucha bendición para cada uno de los matrimonios. Los que estamos dando los temas, yo entiendo que estamos siendo confrontados, estamos aprendiendo, es una bendición para nuestra familia. Y nosotros desde aquí les hemos dicho, ¿no? Tenemos el PDF, léanlo, revísenlo con sus esposos, su esposa. Y de verdad, aquí yo entiendo de que tanto nuestros hijos como nosotros somos pecadores. Y hay que lidiar todos los días con el pecado. Porque el pecado está allí. Está en nosotros. Tanto en el niño, en el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, ahí está el pecado. ¿Y cómo lidiar con ese pecado? ¿No? Si nosotros estamos llamados, según la Escritura, dice, somos representantes, ¿no?, del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo. Y como padres debemos dar el ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, entendiendo la misión de Dios, que Dios redime a los pecadores, nosotros como padres, y esto es no solamente de padre a hijo, sino también de esposo a esposa, de hermano en Cristo a hermana en Cristo. O sea, que nosotros tenemos que aprender a que en cualquier circunstancia no podemos discutir, pelear, quién grita más, quién tiene la razón. No, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios, las cosas cambian. Vamos a leer en Génesis 3, versículos 14 y 15. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, ¿ya? Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, Dios
Después de que Satanás, a través de la serpiente, engaña a Eva, Dios trae juicio, ¿no? Tanto para la mujer, para Adán y Eva, como para la serpiente. Pero no solamente trajo juicio, sino que acá vemos un versículo donde dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea, Dios a través de la mujer traería al Redentor, a Cristo. ¿Para qué? Para acabar con esa obra de Satanás. Entonces, nosotros muchas veces actuamos con juicio, mas no somos agentes de redención. Nosotros somos campeones juzgando. De verdad. En el matrimonio siempre estamos juzgándonos, el esposo, la esposa, siempre, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos muestra la Biblia es cómo Dios redime al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios lo redime y lo hace su pueblo, un pueblo especial, lo llama el Señor, un pueblo especial. Y al igual que Dios redimió al pueblo de Israel, también te ha redimido a ti y me ha redimido a mí. Y somos hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para quedarnos simplemente con la salvación y no anunciarla? El hermano Jorge acaba de cantar hace un rato nomás: alza tus ojos y mira, la cosecha ya está lista, levántate y predica. ¿Cierto? Para eso nos ha llamado el Señor. Y muchos de nosotros no queremos hacerlo. Entonces, Dios nos enseña a través de la vida de Abraham. Miren en Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado a ser un canal de bendición para otros. A través de Abraham, todas las naciones serían benditas. ¿Qué quiere decir? Abraham, Dios lo sacó de la tienda y le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia, ¿no es cierto? Y en la lectura se leía que Abraham le creyó a Dios, ¿no es cierto? Y fue contado por justicia. ¿Y cuántos de nosotros le hemos creído a Dios? Todos los que estamos aquí hemos creído a Dios, ¿no? En sus promesas, en sus palabras. Entonces, dice que la redención no es solo para nuestro beneficio, sino para cumplir el propósito de Dios. Entonces, nosotros, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es que nosotros debemos acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que no conocen a Cristo, y poder proclamarles el Evangelio. Ese Evangelio que un día nos transformó, puede también transformar la vida de las personas que no lo conocen aún. Vamos a leer ahora en Levítico, capítulo 19.
15 al 18. Dice: no seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. No propagues chismes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo, para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hay varios no. No seas injusto en el juicio, no propagues chismes, no favorezcas al pobre, no atentes contra la vida de tu prójimo, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. No te vengas, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Y aquí, hermanos, es una gran verdad que yo siempre he escuchado, ¿no? Que el Antiguo Testamento, muchos de nosotros ya no lo leemos. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que Dios ha establecido y que están también en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aquí en Levíticos, Dios está estableciendo que Él es el Señor y Él dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu hijo, es tu esposa, es tu esposo, es el hermano que viene aquí a la iglesia. Todas las personas son nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué habrá dejado Dios este versículo de que debemos amar a nuestro prójimo? Porque el hombre en su pecado, nosotros somos egocentristas, ¿no? Pensamos en nosotros nada más. Y a veces ni siquiera a las personas que no conocemos, ni siquiera nosotros le tenemos algo de misericordia, ¿no? Porque es más, como ni la conozco, ¿quién será? Bueno, no me interesa si pasa hambre o no, cuál sea su situación, no lo sé. Pero aquí Dios está estableciendo de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta es: ¿cómo tratamos el pecado? ¿A nuestra manera o a la manera que Dios quiere que tratemos el pecado? O sea, a nuestra manera es con favoritismo, ¿no? A nuestra manera es, la balanza se inclina para acá, si lo conozco más a esta persona. A nuestra manera es, bueno, pues no, ya, por esta vez te la voy a pasar. A nuestra manera es, no te preocupes, no ha pasado nada. A nuestra manera. Pero eso no es la manera de Dios, ¿no? ¿Es difícil amar al prójimo como a nosotros mismos o es fácil? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Es difícil o es fácil, hermano? Es difícil, ¿no es cierto? No debería ser difícil. Si nos rendimos a Cristo, no debería ser difícil. Sin embargo, luchamos, ¿no? Amén. Luchamos. Entonces, nosotros, hermanos, esas pequeñas cosas en las cuales somos egocéntricos y pensamos en nosotros, todo queremos que se nos ayude, que se nos haga. En mi caso, ¿no?
Ya vamos a dormir ya, pero me olvidé mi celular abajo en el primer piso. Carmen, ¿lo puedes traer? Carmen, ya, va, lo trae. Pero cuando ella dice, Roma, me he olvidado tal cosa. No, Carmen. No, ya déjalo ahí, ya, Carmen. Yo soy así, confieso mi pecado, hermano. O sea, yo no, difícil que pueda bajar, de verdad. Porque pienso, no pienso. En esas cosas pequeñas, nosotros muchas veces tenemos los conflictos, las discrepancias, los problemas. En esas cosas pequeñitas, hermano. Porque eso a veces se vuelve una ocasión para discutir. ¿O no? En esas cosas pequeñas. Porque no quiso traer la plancha, porque no quiso prender la cocina, porque le dijo, tome el agua para tomar lonche, uy, me olvidé, pero yo te dije, perdón. En esas cosas pequeñas. ¿Nos pasa a todos? Sí nos pasa a todos, hermano. Ninguno aquí puede decir, yo soy la excepción, hermano, yo sí obedezco a mi esposa, yo obedezco a mi esposo, es más, estoy a su costado y todo lo que él quiere, yo voy y lo traigo, le compro. Ah, caramba. Ahí está el hermano mío. Entonces, hermanos, dice de que tenemos una lucha en nosotros para comunicarnos de una manera piadosa. Y también es verdad, porque muchas veces somos ásperos para responder, ¿no? Y la comunicación de manera piadosa debería ser con gentileza, pues, ¿no? Con amor, con paciencia. No renegando, ¿no? Porque ya estás renegando, entonces ya, pues, ¿no? Tu esposa te dice, ya no lo hagas. Así dice mi esposa a veces. Ya, no. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Hacerlo, no? Digo, pero ya, gracias. Pero dice que muchas veces azotamos a los demás con palabras airadas y nada de palabra amable. Los azotamos. Y ahí sale, ¿no? Entonces no me digas a mí, no me mandes, ¿para qué me mandas? ¿Por qué no vas tú? ¿Qué? Nuestras palabras no las controlamos. Ya comenzamos también en el afán de defendernos, ya dice cualquier cosa. Por ejemplo, todos nosotros tenemos familia acá numerosa, más de 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y miren por dónde vienen las discusiones, ¿ah? En las pequeñas cosas. ¿Quieres entrar al baño? ¡Apúrate! ¡Oye, ándate arriba! Oye, que esto, que el otro, que de morón, que por aquí, que por allá. De una pequeña cosa. No está el libro que sueles leer, o el periódico, o la revista, o un voucher, en el lugar donde tú lo dejaste, seguro que lo has botado. Ya empezó allá. Seguro que tú lo has botado. No, yo ni lo he tocado. No, tú lo has botado. Siempre botas mis cosas. ¿Cierto? Otro. Cuando alguien nos retrasa, dice, tú ya quieres salir para venir a la iglesia y recién se están. No, esto no cae con esto. Botas o sandalias
Yo digo, tengo que recordarme siempre que son 4 mujeres en mi casa. Paciencia, de verdad. Y otro es en la calle, ¿no? Cuando tú estás en el banco o en un lugar haciendo cola y de pronto viene alguien y ya está delante tuyo. También nos ha pasado a todos, ¿no? Todos nos ha pasado eso. Espero que hayan sido los que están en la cola, no los que se meten. Espero, hermanos. Entonces, ¿cómo tratamos con todo esto que vemos nosotros, lo que hay en nuestro interior, ¿no? En nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de un hermano de la iglesia, de una hermana de la iglesia? ¿Cómo tratamos con eso? Muchas veces hay circunstancias en las que nosotros ni siquiera podemos soportar el haberte enterado de alguna circunstancia que pasó con algún hermano, porque ya lo estamos propagando, ¿no? Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y eso es algo que delante de los ojos de Dios, dice, es como que una ofensa al llamado que Dios te ha hecho. O sea, Dios te ha llamado a que usted, hermana, ante un pecado mío, usted pueda acercarse y decirme, hermano Roda, mire, yo he visto esto, la Biblia dice esto, hermano, póngase a cuentas con Dios, ¿cierto? Pero no, usted me ve y, hermano Jorge, mire, hermano Roda, otro hermano Jorge va al otro lado, ¿no? No se sienta culpable, hermano. Otra de las cosas es que muchas veces deseamos ver, dice, de la misma manera que nos han herido a nosotros, que el otro también sufra lo que yo he sufrido. Y allí no hay ni misericordia, ni piedad, ni nada. Bueno, yo pasé eso y eso también quiero que él pase. Entonces no es lo que Dios dice, sino lo que yo digo y como yo digo. Y esto, espero que no le choque a nadie, pero dice, cuando las esposas aplican la ley del hielo a los esposos. No se les hace conocido, ¿no? Esa palabra, la ley del hielo. La era del hielo nomás les hace conocido. Hermana Erika, ¿le hace conocida esa palabra, ley del hielo, ante una circunstancia que su esposo la hizo sentir mal y usted ya no le habla? No pasa, ¿no es cierto? A mí me pasaba, ¿no? Ahí está la protagonista. Y otra persona dice que lleva el registro de todos los errores, todas las faltas, ¿no? Como dice, las mujeres son históricas, ¿no? Es la fecha, el día, con qué estaba vestido, todo. Entonces, todo eso, hermano, es una respuesta negativa ante lo que Dios espera de nosotros como agentes de redención. Porque nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres que podamos hacer que las personas se reconcilien con Cristo y que puedan las personas volver de su pecado y poder nuevamente encaminarse. Pero muchas veces es lo que no hacemos. Más bien, de todas esas cosas, lo que hacemos es, como les decía, propagarlo y a veces con el trasfondo, maquillando el asunto, diciendo, no, lo que pasa es que yo le conté para orar por esa situación. ¿Será cierto? ¿Lo contamos para que oren?
No, hermana, ya la lengua se fue ya con todo ya. No lo contamos para que ore. Y por eso, si les estoy contando de esto, deberíamos tomarlo en cuenta. Debemos tomarlo en cuenta de aquí para adelante en nuestra vida práctica, en cómo nosotros tenemos que proceder en cada circunstancia que suceda, sea con nuestro hijo, sea con nuestra esposa, sea con un hermano de la iglesia, sea con una persona de la calle. No podemos dejar que sea la ira quien se enseñoree de nosotros y acabar prácticamente, en vez de ser un agente de redención, ser prácticamente piedra de tropiezo para esa persona. El esposo que se va enojado, miren lo que dice aquí, el esposo que se va enojado al trabajo porque le hicieron pasar un mal momento y dice: ¿cuán fácil sería la vida sin ellos? ¿No? Eso sí es catastrófico, ¿no? O sea, prácticamente está pensando como que sácalo de mi vida, Dios, porque, o sea, me estorba, ¿no? Y es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros para que nosotros cumplamos con ese llamado. Hermano, porque no se va a olvidar de... ¿Sí, no? Ya. Dios quiere que seamos sus agentes de rescate cuando veamos el pecado de otro. Dios no nos llama a juzgar, Dios nos llama a juzgar rectamente. Dios nos llama a juzgar rectamente. No nos llama a juzgar según lo que yo pienso, según mi apreciación. Yo debo juzgar rectamente. Y a la vez también debo de amonestar de una manera clara y franca. Dios no nos permite que condenemos o que seamos detectives del pecado de nuestros hermanos. Porque a veces nosotros nos atrevemos a querer ahondar y conocer más y preguntar y escarbar y queremos llegar hasta lo más profundo. Lo que Dios quiere es que juzguemos rectamente y que amonestemos, dice, de una manera clara y franca, con honestidad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros amonestemos a nuestro hermano que está en pecado? Dice, para que se someta a Dios y busque su misericordia y su gracia, porque es Dios quien tiene que tratar con la persona, no somos nosotros. Pero a veces nosotros queremos tomar ese papel, ¿no? Dios es el que tiene que tratar con la persona para que la persona entienda lo que ha hecho y busque a Dios, se someta a Dios. Vamos a leer Ezequiel 33. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda. 33:1 al 9, hermano. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Diles: cuando Raquel y yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomar hombre de su territorio, los pusiere por la batalla. Y él quiere venir la espada sobre la tierra,
era el hombre que tenía la responsabilidad de estar en lo alto, y él era el que avisaba cuando los enemigos querían atacar. Él estaba vigilando, y cuando él tocaba con el cuerno, entonces todos tenían que apercibirse de que estaba viniendo el enemigo a atacarlos. Nosotros somos esa atalaya. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hay un versículo donde dice: cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la responsabilidad de apercibir a nuestros hijos. Si nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, si nuestros hijos quieren más, aman las cosas del mundo, si nuestros hijos son rebeldes, si nuestros hijos blasfeman contra Dios, si nuestros hijos son prácticamente no quieren nada de Dios, solamente quieren mundo, nosotros debemos aún así advertirles, porque dice que Dios, si el atalaya cumplía con su responsabilidad de tocar, pero ellos no se apercibían, ellos iban a morir, y eso era responsabilidad de ellos. Pero dice: cuando yo te diga que le hables y tú no le hables, yo te voy a hacer responsable. Y todos nosotros tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra esposa, familiares, amigos, vecinos, y somos esa atalaya. Dios nos ha dado esa responsabilidad de ser esa atalaya, de poder nosotros advertirles a las personas que no conocen de Dios qué es lo que va a pasar. Va a haber un juicio final. Amén. Va a haber un juicio final. Entonces, Ezequiel 33 es muy importante para nosotros, porque lo que Dios quiere es que las personas, al escuchar el Evangelio, se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan a Él. Una de las cosas que podemos ver en la historia de este joven fue que los padres trataron con el asunto, oraron, le dijeron sabiamente qué cosa es lo que podía pasar con su vida si seguía metido en esas cosas, y fueron esa atalaya, ¿no? Fueron esos instrumentos para la vida de su hijo, para que él pueda darse cuenta que si seguía por ese camino, ¿qué podía pasar? Cada vez se van perdiendo más, y para Dios no hay imposible, ¿no?, de volver a traerlo a nuestros hijos. Pero si nosotros no estamos cumpliendo con nuestro rol de poder hablarles, de poder predicarles, de poder sentarnos con ellos y advertirles, ¿no? En Levítico 19, 15 al 17, Dios nos hace ver que Él es Jehová, dice: yo, el Señor, yo he dicho que debes amar a tu prójimo y esto no va a cambiar. Dios lo ha establecido así, Dios no cambia. Dios dice que no debes guardar rencor en tu corazón contra tu hermano. Dios dice que no debes ser vengativo contra tu hermano. Dios dice que debes de juzgar rectamente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros debemos de considerar y ponerlo en práctica. ¿Somos comisionados? Sí.
somos comisionados. Mateo 28, del 16 al 20, muestra un versículo que nosotros usamos para las misiones, ¿no? Pero también dice que este versículo muchas veces solamente lo entendemos hasta la mitad, donde dice: id y haced discípulos. Pero no tomamos en cuenta cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y muchas veces traemos personas a la iglesia, pero no les enseñamos lo básico, ¿no? Las verdades bíblicas. No las exponemos a la Biblia. Solamente las traemos, se sientan, tú le preguntas: ¿qué tal te pareció? Bonito. A mí me han respondido varias veces: ¿qué tal te pareció el mensaje? Sí, bonito. ¿Y qué parte fue la que te impactó? Lo que pasa es que el niño de adelante estaba haciendo bulla. Entonces, cuando dice bonito, a veces no puso atención, no entendió, ¿no? Pero no es traerlo solamente a la persona, es enseñarle. Cada uno de nosotros está llamado a enseñar los mandamientos. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué no agrada a Dios? Que debes de orar, que debes de vivir una vida diferente. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente al que tiene la gente que no conoce a Dios. Nosotros no vivimos bajo nuestros parámetros, nosotros vivimos bajo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que nosotros muchas veces nos hemos quedado con el hacer discípulos, es viajar al extranjero, irte afuera, ¿no? Y no hemos tomado en cuenta que ese enseñándole que guarden todas las cosas debe de ser aplicado a tu prójimo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu vecino. Y por eso es que muchas veces estamos en una división, como que misiones es otros hermanos y nosotros no somos de misiones, nosotros somos domingueros. Las misiones aparte y yo con el grupo que viene acá los domingos. Y a mí, amén, gracias. Y a mí esto me confronta, de verdad. Yo doy gracias a Dios porque toda esta lección, todo este ejemplo, toda esta vivencia es prácticamente como anillo al dedo, así. Yo digo: Señor, si tú me lo haces recordar, si tú me lo estás recalcando, si tú me estás haciendo ver, yo tengo que hacer conforme a lo que dice aquí y tengo que esforzarme por vivir de esa manera. No decir: no, es que no se puede. No, yo tengo que esforzarme por vivir una vida recta delante de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos imagen y semejanza de Cristo. A eso nosotros estamos prácticamente, la meta es eso. Dios va trabajando en nuestras vidas, Dios va moldeándonos, Dios va transformándonos, va quitando lo que tiene que quitar y poniendo lo que tiene que poner. Pero esto que les acabo de decir es el ministerio de todos nosotros. A veces nosotros decimos: es el pastor el que tiene que hacer esa labor. No es así. El ministerio de atalaya, el ministerio de ser agentes de redención es de todos nosotros. Y si todos nosotros nos podríamos a trabajar en acción, entonces el trabajo para el pastor sería más ligero. Y no estaríamos esperando: no, pero que el pastor tiene que ir, que él tiene que orar. Nosotros también sabemos orar. No, pero el pastor cuando ora, que se mueve. No. Hermanos, cada uno de nosotros
nosotros ha recibido el Espíritu Santo. Y no es solamente el pastor, la tarea es de todos. Entonces, nuestra relación entre esposo y esposa, padre, hijo y hermanos en la fe es una relación que todos los días estamos, al ser nosotros pecadores, ¿no?, arrepentidos, siempre vamos a tener problemas. Mientras todos nosotros estemos aquí conviviendo, siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener cosas que no te van a parecer, cosas que no vas a estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no sea el que tú digas, yo me tengo que ir de acá porque acá nadie me entiende. Somos agentes de redención. Y lo último, los momentos que Dios nos da y los mejores momentos para poder ser esos agentes de redención no son cuando todas las cosas están bien. Son los momentos en cuando la cosa se pone fea. Ahí es el momento donde tú tienes que ver cómo Dios se va a glorificar a través de esa circunstancia. Una de las cosas que podemos nosotros también ver es de que en nuestra vida cristiana nosotros muchas veces no tenemos la perspectiva de cómo Dios ve las cosas. A pesar de que han pasado años, a pesar de las situaciones que hemos pasado, nuestra perspectiva muchas veces es la misma. Y no podemos vivir bajo esa perspectiva, sino que nos tenemos que preguntar qué cosas quiere lograr Dios en cada situación que se presenta en nuestras vidas. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque acuérdate, hermano, en Dios no hay casualidad. ¿O siguen pensando que en Dios hay casualidades? En Dios hay propósito. Cuando nos pasa algo, es porque detrás de eso hay un propósito, que Dios nos quiere mostrar algo. En Dios no hay casualidad, ni suerte. Es propósito, es providencia. Dios permite muchas veces, acuérdense de Job, ¿no? Primero perdió todo y le vino sarna y pasaron mucho tiempo. Pero ¿cómo acaba la historia? Volvió a tener 10 hijos y volvió a tener ganado. Entonces, miremos eso. El propósito de Dios no es la circunstancia, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos estar comprometidos para ser parte de esta redención, ¿no? El Redentor es Dios, pero somos nosotros quienes debemos también ponernos a la brecha para que cualquier circunstancia con tu hijo, con tu hija, con tu hermano en Cristo, con tu esposa, con cualquier hermano, con cualquier persona, tú actúes como Dios quiere que actúes, rectamente, y para que juzgues como debes de juzgar. No a tu manera, no desde tu punto de vista, sino como Dios quiere que lo hagamos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Oh Señor, tú que conoces nuestros corazones, conoces nuestras familias, conoces lo que hay en cada uno de nuestros hijos, Señor. Tú sabes cómo están nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, sabes cómo está nuestro matrimonio. Tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido, Padre, en
en el poderoso nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, así como sacó y puso en evidencia, Señor, todas estas cosas que estaban pasando con este joven, así también, Señor, tú eres poderoso para poner en evidencia el pecado, Señor, pero no para avergonzar a nadie, Señor, sino para poder ser agentes de redención, para poder nosotros, Señor, ayudarlos y que ellos vuelvan a ti, para que tú, Señor, por medio de tu gracia, de tu misericordia, Señor, puedas hacer que ellos reconozcan que sin ti no podrán llegar muy lejos, Señor. Solo tú, Señor, puedes llenar nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, y pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Y te pido, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, haciéndonos recordar que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primeramente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Gracias, Señor. Y no puedo, Señor, cansarme de dar las gracias por todo lo que tú me das, por todo lo que tú haces, aún sin merecerlo, Señor. Porque no soy mejor que mis hermanos, solamente obedezco, Señor, para poder dar este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Amén.